Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando las enseñanzas de Jesús. Estamos hoy en el tercer ejemplo que nos da el Señor acerca de hacer actos de justicia solo para ser visto. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros en todo momento. Misericordia que se renuevan cada día, Señor. Que tú nos muestras una y otra vez de las formas que nos amas, Señor amado, proveyendo, Señor, guiándonos, enseñándonos, ayudándonos a madurar cada día con tu palabra, Padre eterno. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús te rogamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas a través de esta enseñanza y que salgamos verdaderamente bendecidos, que podamos aprender, si ya lo sabemos, que podamos reforzar la enseñanza y si no, Señor, que podamos aprender algo nuevo y verdaderamente ponerlo en práctica, Señor amado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 16 al 18. Habíamos visto ya los dos primeros ejemplos, que fue el de la limosna, o nosotros no se llama limosna, se llama hacer caridad, hacer actos de caridad, y el segundo era la oración. Ambos ejemplos con el sentido de hacerlos para ser vistos, ¿no? Y ya hemos aprendido obviamente que lo malo que es eso y desagradable ante los ojos de Dios. Y ahora vamos a ver el tercer ejemplo, el ejemplo de el ayuno. Dice así el Señor Jesús: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El dar limosna o el hacer un acto de caridad, ¿sí? Es algo que es un acto que involucra a los hombres, ¿no? El que está dando, está ayudando, y al que está recibiendo la ayuda. Obviamente el Señor está involucrado de forma espiritual, pero materialmente solamente está involucrado el hombre. Pero la oración y el ayuno son actos de adoración netamente privados y dirigidos a Dios. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un periodo de tiempo en el cual una persona se priva de alimento durante, obviamente, un tiempo determinado, ¿no? Eligió un tiempo para no comer. Esto se puede hacer de varias maneras, que ya la vamos a ver más adelante. Aunque también existen otros tipos de ayuno que no son ayunos de comida. Existe un ayuno que se ha puesto de moda ahora que se llama el ayuno de dopamina. La dopamina es algo que genera nuestro cerebro cuando tenemos una actividad placentera, por ejemplo, revisar las redes sociales, comer un postre, todas esas cosas que nos gusta hacer generan dopamina en nuestro cerebro y eso nos da esa sensación de placer. Existe el ayuno de dopamina, o sea, durante un día negarse a todo lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Ya vamos a ver también qué efectos tiene esto. Pero para el pueblo de Israel, el ayuno tenía un sentido mucho más grande, era un sentido espiritual, no era un sentido físico solamente. El ayuno se utilizaba para llamar la atención de Dios, por lo que vemos en el Antiguo Testamento. David, por ejemplo, cuando el bebé que tuvo con Betsabé cayó muy enfermo por el juicio del Señor sobre David y sobre Betsabé, ¿qué hizo David? Ayunó hasta que Dios sanara al bebé o no. Y bueno, al morir el bebé, obviamente David cortó el ayuno, ¿no? La idea era llamar la atención de Dios, para que Dios lo perdonara a David, pero que también le salvara la vida al bebé. El problema es que el juicio de Dios ya estaba hecho, estaba establecido y David tenía que pagar por esto. El bebé no, porque por más que uno piensa, dice, pobre bebé, no, el bebé está en la presencia del Señor. El castigo, el dolor verdadero se lo tuvo que quedar David y Betsabé.
también se utilizaba para recibir una revelación especial de Dios. Este fue el caso de Moisés ayunando 40 días en el monte Sinaí, ¿no? Ayunando durante todo ese tiempo y el Señor le estaba revelando los 10 mandamientos y toda la ley de Dios, ¿no? También se usaba el ayuno para hacer duelo, cuando alguien moría, a veces por duelo, en señal de duelo hacían un ayuno de una cantidad tal vez de días determinado, o tal vez hasta que ese dolor se calmara. Eh, y también, por medio del ayuno, se utilizaba para hacer promesas o juramentos. Ejemplo bíblico de esto tenemos en Saúl, que hizo un juramento de que no iban a comer ni a beber nada hasta que pudieran acabar con los enemigos. Obviamente esto fue una ridiculez porque son soldados y el soldado necesita alimento para poder tener fuerza para pelear. Y bueno, está ahí la historia bíblica para el que la quiera repasar en 1 Samuel, si no me equivoco. Vemos cómo el hijo de Saúl, Jonatán, cuando decidió violar este mandamiento de su padre y probar alimento, sus ojos fueron abiertos, ¿no? Entonces fue un ayuno imprudente, fue un ayuno equivocado, erróneo. Además de que el Espíritu de Dios ya se había alejado de Saúl. Entonces ya Saúl no estaba pensando con claridad. Y el otro ayuno, un ayuno totalmente perverso, fue el ayuno que propuso Jezabel, que no iban a comer, todos los soldados, todos los profetas, todo el pueblo no iban a comer ni beber hasta que pudieran matar a Elías, cosa que obviamente no pudieron, así que una de dos, o cortaron el ayuno o se murieron de hambre. Obviamente no pudieron, a Elías se lo llevó el Señor, literalmente, en un carruaje de fuego, dice la palabra del Señor. Bien, existen varias formas de ayunar. Existían en aquel tiempo y obviamente existen en este tiempo varias formas de ayunar. Uno es el ayuno absoluto. Esto significaba no comer ni beber nada. Esto no se puede realizar durante mucho tiempo, ya que el cuerpo humano no puede sobrevivir más de 3 o 5 días, a lo sumo 5 días, pero hay gente que en 2 días nomás, ya sin comida ni agua, directamente mueren por deshidratación. Lo que te mata más que la falta de comida es la falta de agua. Ese es el ayuno absoluto, ese es un ayuno que se puede hacer y lo recomendable es un día, no más de eso, porque puede traer consecuencias para el cuerpo. Existe el ayuno con agua, que es el más común, que se cree que es el que se realizaba en la Biblia cuando se habla de estos ayunos de 40 días. ¿Sí? El cuerpo humano, tal vez el ayuno de 40 días del Señor Jesús no aclara cómo fue, si era con agua o sin agua. Es muy probable, puede totalmente ser posible de que el Señor no haya probado absolutamente ni siquiera agua, sería un gran milagro, pero el Señor Jesús estaba en un cuerpo humano, ¿sí? Y cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, vemos que el Satanás le estaba ofreciendo pan, no le estaba ofreciendo agua porque estuviera muriendo de sed. Así que los eruditos, algunos eruditos consideran que el ayuno de Jesús de 40 días, el ayuno de Moisés en el monte Sinaí y muchos otros que ayunaban 40 días, esto era un ayuno obviamente con agua, porque con agua el cuerpo puede sobrevivir muchos días, pero sin agua al tercer cuarto día ya lo más probable es que el cuerpo muere. Y existe el ayuno parcial, donde solo se comen cosas insípidas tal vez, o lo justo y necesario, sin mucho sabor, para mantener al organismo vivo, pero sin degustar cosas agradables. Por ejemplo, este se suele hacer en los monasterios o en distintos eventos. Esto también se puede, este ayuno se puede hacer directamente durante meses o años, porque el cuerpo está alimentado, pero está alimentado con lo justo y necesario. Por ejemplo, unas pocas verduritas con el mínimo de sal como para que no tenga, para que sea pasable, pero así, y todas cositas súper livianas y nada, como para mantener al organismo, ¿cómo se llama? Vivo, nada más. Ese es un ayuno parcial. ¿Cuál era el problema de Jesús con el ayuno? Porque acá vemos que Jesús parecía tener un problema con el ayuno, ¿no? Veamos lo que dice el versículo 16. Dice, cuando ayunéis, fíjense que la palabra dice, cuando ayunéis. Así que ya el Señor Jesús está dando por asentado que los que leemos esto, tanto sus discípulos en aquel tiempo como que lo escucharon, como nosotros al leerlo,
el Señor supone que en algún momento vamos a ayunar. Cuando ayunéis, ¿sí?, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. Esto significa que hacían cara, en otra versión dice, ponen cara de circunstancia. O sea, se hacían los pobrecitos y mostraban con la cara el hambre que tenían, pobrecitos, ¿no? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas cosas que nosotros por ahí, a mí yo las veo y me parecen ridículas, ¿no? Pero en aquel tiempo, bueno, para ellos tenía importancia, ¿no?, que supieran, sobre todo para los fariseos, les gustaba que supieran que ellos ayunaban. Los fariseos tenían la costumbre de ayunar 2 veces por semana. ¿Qué días eran los que ayunaban? Bueno, los días que ayunaban era el día lunes y el día jueves. ¿Saben por qué hacían esto los fariseos? Porque eran 2 días comerciales. Eran 2 días donde la ciudad de Jerusalén en particular y las ciudades, como al ser días altamente comerciales, estaban abarrotadas de gente. Entonces les encantaba estar en las plazas y en esos lugares más públicos para que todos vieran cómo estaban padeciendo por causa del ayuno, ¿no?, para parecer más piadosos. Algunos dice que hasta se maquillaban la cara de blanco para parecer más pálidos de lo que eran en realidad. Es ridículo, pero bueno, para ello tenía sentido. Todo con el único propósito de ser vistos, ¿sí? Esa religiosidad era su forma de ser visto. Así como hoy en día se ostentan autos y se ostentan casas y cosas así, en aquel tiempo lo que se ostentaba era religiosidad. Y para que todos dijeran, wow, mira cómo ayuna, cómo se sacrifica por Dios. Además les gustaba, obviamente, hacer sentir mal a los demás, sobre todo a los que no ayunaban nunca. Es el caso del fariseo y el publicano, ¿no?, que menciona Jesús. Dice, en su oración falsa que oraba consigo mismo, dice el Señor Jesús, dice, no soy como los demás, no robo, no mato, y ayuno 2 veces por semana, ¿no? O sea, lo que les interesaba era que supieran que él tenía una vida muy, muy religiosa. Y fíjense cómo continúa el Señor Jesús, dice versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, nuevamente, cuando, significa que nos está diciendo que hay una posibilidad de que lo hagamos, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, cuando uno está ayunando, obviamente empieza a tener una carita ya que se nota que no comiste nada. Entonces el Señor Jesús le dice, lávense la cara para que no se note que estén ayunando, que parezca que están frescos como una lechuga, ¿sí? Unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué pasaba? Dice que los fariseos se dejaban, hasta no se peinaban, en la mañana no se peinaban, para que se notara más todavía. Se dejaban todas las greñas así, todo suelto el pelo, y es más, algunos hasta se peinaban despeinándose, ¿no? O sea, a propósito se despeinaban con sus manos para que se notara más eso que ni siquiera se tocaron, ¿no? Para no mostrar a los hombres que ayunan, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que va en secreto te recompensará en público. Nuevamente, el énfasis está en hacer nuestras buenas obras, como esta, la del ayuno, lo más secretamente posible. ¿Para qué? Para obtener las recompensas eternas que Dios nos quiere dar. Creo que en los 2 ejemplos anteriores esto ya quedó bastante claro, ¿sí? El tema de las recompensas eternas y el tema de hacer nuestras obras en secreto. Eso creo que no tengo que reiterarlo, sería muy repetitivo. Así que decidí que sería mejor profundizar en el conocimiento de qué es el ayuno, porque es algo que no se suele predicar mucho en las iglesias. Así que decidí buscar más información sobre esto y profundizar sobre esto. Fíjense que, a diferencia de la ayuda al prójimo, ¿sí?, o la oración, que son los 2 ejemplos primero, el ayuno no es un mandamiento. El ayuno no es un mandamiento. Es una práctica personal, íntima y voluntaria, ¿sí? Esto es el ayuno para el cristiano. Una práctica, no es un mandamiento, no es una obligación, es una práctica personal,
íntima, o sea, nadie tiene por qué enterarse, y voluntaria, se tiene que nacer de mi voluntad. El pueblo de Israel tenía un día al año de ayuno obligatorio, hasta el día de hoy lo tienen, el día de Yom Kippur. Este día es el día de la expiación, el día del perdón. Era aquel día en el que el sacerdote sacrificaba por todo el pueblo, ¿no? Aquel famoso día en el que el sumo sacerdote entraba, ¿no? Y ofrecía y tenía que estar totalmente limpio delante del Señor, si no caía muerto. Este día era un día de ayuno, ¿sí? Hasta el día de hoy lo es, existe todavía el día de Yom Kippur, lo siguen respetando. Pero, o sea, ese era el día que tenían ellos obligatorio, un día al año. La mayoría de los judíos practicaban solamente este ayuno, un día al año. Solamente los más religiosos practicaban más ayunos, y los más consagrados de verdad lo hacían de la forma correcta, que es la que vamos a ver a continuación. Pero nosotros, los hijos de Dios del Nuevo Testamento, los nacidos de la gracia, no tenemos un día obligatorio para hacerlo. De hecho, es un hábito prácticamente perdido el ayuno en el mundo actual, en el cristianismo actual. Está, no digo total, pero está prácticamente perdido. Son pocas las iglesias que hablan de ayuno, son pocas las iglesias que practican el ayuno. Y muchas, y lo peor de todo es que muchas lo practican mal, con un mal propósito, buscando manipular la voluntad de Dios. Al ser un acto voluntario, ¿sí?, significa que hay algo muy especial detrás de él. Fíjense lo que les dije, no es un mandamiento, es una práctica voluntaria e íntima. Así que al ser algo que podemos hacer como podemos no hacer, hay algo muy especial detrás de él. Para el cristiano el ayuno no tiene el mismo significado que tenía para el israelita. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 9. Fíjense este evento que vivió acá el Señor Jesús, cuando dice el versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Diciendo, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Hermanos, les informo que ese día del que habla Jesús es hoy. El novio ya nos fue quitado hasta que venga a buscar a su esposa, la iglesia. Mientras los discípulos de Jesús estaban con él en la tierra, no podían ponerse a hacer ayuno porque estaban de fiesta, estaban de alegría, estaban con el Mesías. Pero en cuanto el Mesías fue elevado a los cielos, ya a partir de ahí es lo que se cumple esto que el Señor estaba diciendo. Un día el esposo les va a ser quitado y entonces ayunarán. Desde ese entonces hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, estamos en ese tiempo en el que se puede ayunar. Por lo tanto, si somos discípulos de Cristo, fíjense que le venían los discípulos de Juan a decir, ¿por qué tus discípulos? Nosotros, si estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, somos discípulos. Esa fue la gran comisión. Recordemos, ir al mundo a ser discípulos y enseñarnos las palabras de Jesús. Si somos sus discípulos, somos discípulos de Cristo, el ayuno es algo que podemos practicar en la actualidad de forma voluntaria. Pero al ser voluntario, esto es, creo que, casi lo único que se pueda dejar al criterio de cada congregación. Y es más, al criterio de cada hermano. Porque es un acto totalmente voluntario y no es un mandamiento fijo. Entonces, si alguna congregación o alguna denominación considera que no debe ayunar, no hay ningún problema porque no hay mandamiento fijo a ayunar. Por lo tanto, hermanos, si usted cree que no debe ayunar, entonces, bueno, aquí terminó toda la enseñanza para usted. Vaya tranquilo que no hay peligro de pecado en esto. ¿Ok? Bien.
Ahora que ya se fueron, no, no es cierto. Bien, ahora bien, al ser un acto de adoración voluntario y totalmente personal entre usted y Dios, le cuento, hermano, hermana, que hay un tesoro maravilloso escondido en el ayuno, ¿sí? Si usted es un buscador de tesoros bíblicos, acompáñeme porque puede que usted salga muy bendecido junto conmigo. ¿Cuál es el verdadero propósito del ayuno para un hijo de Dios? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos se está refiriendo a los deportistas, está haciendo una comparación entre la vida cristiana y los deportistas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque un luchador, un corredor no puede estar comiendo cerdo, locro, no, tienen que comer, llevar una vida un alimento equilibrado acorde al deporte que hacen. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, sí porque sí. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Un boxeador cuando eh, ¿cómo se llama? Golpeando, tirando golpes al aire, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este golpeo mi cuerpo, y de acá se malinterpretó para decir que de ahí salió la autoflagelación, ¿no? Que se lleva a cabo sobre todo en el pueblo católico, de golpearse literalmente el cuerpo. Y no se está refiriendo a eso, se refiere a golpear la carne, ¿no? La carne espiritual, no la carne material. Golpear al cuerpo. Lo que se busca en el ayuno, hermanos, si usted todavía está acá, si no se fue cuando dije que ya terminó la enseñanza para usted, si le interesa aprender sobre qué es el ayuno y por qué deberíamos practicarlo si usted quiere hacerlo, el ayuno, lo que se busca con el ayuno es debilitar a la carne y negarle apetitos cotidianos para aprender a someterla. ¿Sí? En Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que el que domina su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Por lo que se nos insta una y otra vez a aprender a dominar el cuerpo. ¿Por qué? Porque en él, en nuestro cuerpo físico carnal, está nuestra naturaleza caída que nos lleva una y otra vez al pecado. El ayuno es una disciplina personal que solo llevan a cabo aquellos que están mucho más comprometidos con su entrenamiento espiritual. ¿Sí? No es una práctica para cualquier cristiano, no es una práctica para un recién nacido en el Evangelio. Es una práctica, es un entrenamiento espiritual para los que están más comprometidos con vencer al pecado. El ayuno es una ofrenda voluntaria y secreta a Dios, con el único propósito de negarnos a lo terrenal para buscar lo celestial. ¿Sí? Es negarnos a los deseos de la carne para alimentar nuestro espíritu. Si usted, hermano o hermana, está interesada en el ayuno, yo les voy a contar cómo se realiza el ayuno. Y se lo puedo contar por experiencia propia porque yo lo he hecho. Seguramente algunos hermanos ya lo han practicado, tal vez otros no, o tal vez hay muchos que hace mucho que no lo practican. ¿Cómo se practica el ayuno? ¿Cómo se empieza a practicar el ayuno? En primer lugar, el ayuno necesita práctica, ¿sí? Uno no puede pretender hacer un ayuno de repente
si está acostumbrado a comer cualquier cosa en cualquier horario. A mí me pasa que voy caminando y hay algo en la mesa y uno lo agarra y lo come. Si uno está acostumbrado a que tiene ganas de comer un postre y nomás se compra un chocolate, es muy complicado que uno pueda hacer un ayuno correctamente de repente, de golpe, un día elegirlo y hacerlo, cuando uno está mal acostumbrado a comer en cualquier horario cualquier cosa. No, solo vamos a sufrir de hambre al vicio durante un día si hacemos un ayuno en esas condiciones. Se debe comenzar practicando por sus beneficios físicos, ¿sí? O sea, el ayuno con agua. El ayuno con agua tiene distintos beneficios físicos. El ayuno desintoxica al cuerpo y a la mente. Estoy hablando, primero voy a hablar de los beneficios físicos, después de los beneficios espirituales. El ayuno desintoxica al cuerpo y a la mente, ¿sí? En nuestra cultura la comida es una droga, hermanos. Fíjense que ya no comemos por necesidad. A veces estamos llenos, pero como hay algo rico lo comemos igual. Y si nos da gana comemos otra cosa, y si tenemos sed tomamos una gaseosa. La comida en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, era, por eso el Señor Jesús decía, danos hoy el pan de cada día, porque mucha gente no sabía si en el día iba a tener para comer. Nosotros sabemos perfectamente, es más, seguramente ya tenemos preparado qué vamos a comer fin de semana. Entonces, en nuestra cultura la comida es casi una droga, y hay que, ¿cómo se quita una droga? ¿Cómo se quita la adicción a una droga? Hay que desintoxicarse, ¿sí? Cuando uno ayuna con agua, así se empieza obviamente, cuando uno lo hace en la práctica física, antes de decidir hacer un ayuno para el Señor, hay que practicar, hay que hacer ayunos normales por tema de salud, no más simplemente, con agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto limpia los intestinos. ¿Por qué digo que desintoxica el cuerpo y la mente? Porque el ayuno con agua limpia los intestinos. Como estamos todo el tiempo ingiriendo comida innecesaria, el intestino está siempre lleno. No lo dejamos vaciar. Apenas sentimos una mínima sensación de apetito, ya comemos. No dejamos que se vacíe. Y esto es malo para nuestro organismo. Entonces, un día de ayuno con agua desintoxica nuestros intestinos. Además, nos limpia de la famosa, lo que les dije al principio, la dopamina, ¿sí? La dopamina es esa sensación que nos da la comida, ¿sí? Entonces, algún día negarte a todos esos deseos de la carne, limpias físicamente el cuerpo y físicamente el cerebro, ¿sí? No la mente, no me refiero a la mente, lo que pensamos, me refiero al cerebro físico. Se desintoxica de todos estos deseos innecesarios, porque aunque no nos demos cuenta, la comida no es tan necesaria como la queremos nosotros. Con comer lo mínimo por día seguiríamos vivos, pero estamos acostumbrados en nuestra cultura a comer como chanchos. ¿Qué genera esta desintoxicación física? Esto genera mejor ánimo y mejor aprovechamiento de la energía, ¿sí? Esto es parte de los beneficios físicos del ayuno. Hermanos, el ayuno también, otro de los beneficios es que previene enfermedades estomacales y cardiovasculares. Muchos problemas de corazón, de articulaciones, de circulación, son por culpa del exceso de grasa, del exceso de comida, ¿sí? Además de que practicar regularmente, si uno lo quisiera hacer por salud, estoy hablando, hacerlo una vez a la semana, esto genera un mejor aspecto físico. ¿Por qué? Porque un día a la semana solo te estás hidratando con agua y no estás dejando que el cuerpo se intoxique con tanta grasa, tanta fritura, tanta comida. Hermanos, estos son solo los beneficios corporales. Imagínense los espirituales. Una vez pasado el tiempo de acostumbramiento corporal, ¿sí? Porque tenemos que acostumbrar al cuerpo primero a que sepa ayunar, ya podremos exprimir mucho mejor los beneficios espirituales que hay en el ayuno. Y acá es donde vamos a encontrar el verdadero tesoro. Cuando nuestro cuerpo ya esté acostumbrado, cuando ya podamos decir, bueno, hoy me voy a levantar, por ejemplo, un día, una forma también es, hoy no voy a comer nada sólido. Hoy, si tengo hambre, a lo mejor me tomo un yogurcito o trato de tomar un té, algo líquido para ir de a poquito saciando domando ese deseo
de la carne, de los fideos, de las cosas sólidas. Y así de a poco vamos acostumbrando al cuerpo, porque en los tiempos bíblicos del pueblo de Israel, ellos estaban acostumbrados, desde niños se los acostumbraba a hacer ayuno. Pero nosotros no estamos acostumbrados, así que si usted no lo suele hacer o no lo hizo nunca, es recomendable hacer esto que les dije primero, hacerlo por cuestión de salud, practicar de a poquito y ver si podés intentar un día, empezar a lo mejor lo haces mediodía, para intentar practicar. Ahora, un día de ayuno, una vez que ya el cuerpo está acostumbrado, una vez que ya logramos dominar ese apetito voraz por la comida, ahora sí podemos decir, vamos a consagrar un día de ayuno al Señor real. Un día de ayuno real al Señor requiere preparación, ¿sí? No se puede ayunar un día de trabajo, ni un día festivo, ¿sí? Este día tiene que estar plenamente consagrado al Señor para que tenga efecto, ¿sí? O sea, ese día no podemos prender la televisión, ver redes sociales, estar trabajando, estar limpiando la casa, estar atendiendo familiares. No. Si uno de verdad quiere practicar esto, que ya vamos a ver cuáles son los beneficios espirituales que nos da, debe consagrar un día entero para Dios y prepararlo, ¿sí? Requiere preparación. Acomodar con los vecinos, con lo que sea, que no me visiten ese día porque no voy a poder. No comprometerme con nada, y si quiero dejar la casa limpia, que la dejo limpia el día anterior. Y si mi familia va a tener que comer porque no van a ayunar o no me van a acompañar a ayunar, entonces dejarles la comida preparada, o que vayan a comer a otro lado así no sentís olor a comida. Requiere preparación, porque ese día lo vas a consagrar al Señor. Por esto es importante la práctica física primero, porque aguantar el hambre es la parte fácil, hermanos. Ahora consagrar todo un día a Dios, esa es la parte difícil. Un día de ayuno, solo o en familia, lo ideal es hacerlo en familia, implica llenar ese día de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo llenamos ese día de la presencia de Dios? Por medio de la lectura de la palabra, de la oración, las alabanzas, y si estamos tal vez con nuestros familiares o con otros hermanos, también por medio de los testimonios que podamos contar. Es levantarnos a la mañana y disponer a que todo lo que hagamos todo el día sea acercarnos más a Dios. Por ejemplo, leemos un pasaje, lo comentamos, lo entendemos, leemos un comentario bíblico tal vez extenso, luego, como obviamente leer mucho tiempo cansa, pasamos un tiempo de oración. Luego la oración obviamente físicamente nos cansa y encima estamos con la falta de alimento, entonces escuchamos alabanza, cantamos, contamos testimonio, luego nuevamente volvemos a leer otra porción de la palabra. Así se llena un día de ayuno, porque lo que estamos buscando es debilitar a la carne y fortalecer lo más posible al espíritu. ¿Saben cómo hacen los fisicoculturistas para que el músculo crezca? Durante un día entrenan un músculo a la vez, ¿sí? Entrenan, por ejemplo, los bíceps. ¿Vieron esos fisicoculturistas que tienen los brazos inmensos? Bueno, tienen que dedicar un día exclusivamente a los brazos. Es más, no a los brazos, no al brazo entero, a una sección del brazo. Por ejemplo, bíceps, que es el músculo del que se presume cuando se muestra con el brazo en alto. Ese día solamente se hace bíceps, o sea, se hace todo el ejercicio con ese músculo hasta que el músculo duele, hasta que se siente que va a reventar, y eso genera un efecto que se llama hipertrofia, que es que el músculo se lastima al hincharse tanto, pero después el cuerpo, al curarlo y ver que necesita más espacio, lo hace crecer más. Bueno, algo parecido pasa en lo espiritual. Al castigar tanto a la carne con la falta de comida y llenar tanto, estamos causando esa hipertrofia espiritual, estamos llenando nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente de la palabra de Dios a tal punto que luego queda saturado y se hincha más y tiene más espacio para que luego entre más palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías. Quiero que veamos un ejemplo muy, muy interesante de lo que era hacer un ayuno mal. Isaías capítulo 58. Fíjense lo que les reclamaba el Señor al pueblo de Israel. Isaías 58:5 dice: ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fíjense, algunos piensan que este pasaje, es más, usan este pasaje como excusa para no ayunar. Parece como que el Señor estuviera en contra del ayuno, ¿no? Como diciendo que no hay que ayunar, que en realidad hay que hacer cosas buenas, buenos actos. En realidad, obviamente, no se está refiriendo el Señor a eso ni remotamente. El único día que todo Israel ayunaba, y es muy probable que se esté refiriendo a ese día acá, porque es el único día que ayunaba, el día, fíjense que dice día agradable al Señor. El único día que ayunaban era el día de la expiación, ¿sí? El día de Yom Kippur, el día del perdón, ¿sí? Ese día era para que perdonaran, ¿sí? Ese día era para que perdonaran las deudas, para que perdonaran las ofensas. Pero en lugar de esto, ¿qué hacían? Hacían un ayuno, se encerraban en su cama y se mataban de hambre y se quedaban ahí tirados y aguantando el hambre todo el día hasta que pasara el día de Yom Kippur. Y al día siguiente volvían a hacer todas sus maldades como si nada fuera. El Señor lo que les está reclamando es que el ayuno por sí solo no tiene valor, no tenía valor. Así también para nosotros. Ayunar solo para matarnos de hambre no tiene valor. Es importante que el ayuno esté hecho con un propósito espiritual de alimentar nuestro espíritu, valga la redundancia. El hecho de que hacían esto, estaban quitándole el verdadero sentido al ayuno y al día de la expiación, el día del perdón. Por eso el Señor les reclamaba, ¿ustedes creen que esto es el ayuno que yo escogí? No, o sea, sí que ayunen, una cosa no quita la otra, ayunen, pero no se olviden de desatar las ligaduras de opresión, dejen de oprimir a la gente, dejen de hacer cosas malas, perdonen deudas, perdonen ofensas, ayuden al prójimo. No tiene sentido que ayunes, les decía al pueblo de Israel, no tiene sentido que ayunes si solo lo vas a hacer para matarte de hambre. No es así, tiene que tener un sentido espiritual. Uno puede creer que después de un día, y yo se los cuento por experiencia personal, Dios me libre, no es para vanagloriarme ni nada, solamente se los cuento porque yo lo he vivido de hecho hasta hace un año, nada más que hace un tiempo que no lo estoy predicando, y créanme que al terminar esta enseñanza el Señor me habló grandemente. Uno puede creer que después de un día de ayuno, porque es lo que me pasaba a mí cuando yo no lo quería ni practicar, hasta que decidí empezar a practicarlo, ¿no? Que ahora hace unos meses que ya no lo hago. Uno puede creer que después de un día de ayuno consagrado a Dios, todo el día, decir, leyendo la Biblia, orando todo un día y sin comer, uno piensa, al día siguiente me voy a levantar con un hambre terrible, me voy a comer todo y encima voy a hacer todas las cosas de las que me privé, voy a ver tele el doble, voy a ver el celular el doble. Uno piensa así, antes de practicar el ayuno, uno cree que va a pasar eso, que es como aguantar y sufrir todo un día para el día siguiente retomar la vida normal. Hermanos, ni remotamente pasa eso. Créanme que si al ayuno lo haces bien, al día siguiente la carne está tan dominada y tan débil y el espíritu está tan fuerte que solo querés más. Solo querés más, solo querés que ese día de ayuno no se acabe. Es más, una vez terminé haciendo un día y medio porque quería, pero bueno, ya al día y medio me empezó a agarrar mucho hambre. Pero no pude concluir el segundo día. Pero de verdad, te levantás esa mañana y solo querés más de eso que viviste. La carne queda tan débil, tan doblegada, tan dominada, y a nosotros nos parece que es una tontería, pero no, porque estamos acostumbrados a complacer a la carne en cosas que no son pecado, como por ejemplo la comida, como por ejemplo, ver un programa de televisión que no tiene nada de malo. Son todas cosas que complacen a la carne. Tenemos el colchón más cómodo, el sillón más cómodo y todo lo más cómodo. Vivimos complaciendo a la carne
tal vez sin caer en pecado. Sin embargo, no nos damos cuenta que eso nos debilita espiritualmente. Por lo tanto, es necesario un día de ayuno para debilitar un poco a la carne y mostrarle quién manda. ¿Qué otro beneficio espiritual tiene el ayuno? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 17, versículo 14. Fíjense esta historia que es maravillosa. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús está hablando, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Estamos hablando de una persona que tenía trastornos mentales, ¿no? Pero obviamente la palabra de Dios siempre nos da a entender que esos trastornos mentales son temas espirituales, que hay tal vez demonios o fuerzas detrás de esto. Dice, y yo lo he traído a tus discípulos. Recordemos que el Señor les había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto, si alguno tiene dudas, va a tener que esperar hasta que lleguemos a Mateo 17 porque es un tema muy complicado, es una frase muy controversial del Señor Jesús, pero la vamos a ver más adelante, o se va a tener que informar por sí solo, porque en esta enseñanza no lo vamos, es un tema muy largo. Y aparte, dice el Señor Jesús, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Ven, acá da a entender que el tema de que era un lunático era porque tenía un demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo llamaron aparte porque obviamente se sintieron avergonzados de que ellos no pudieron echar a este demonio, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, y quedémonos con esto, con vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, se refiere a género de demonios, no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale, sino solamente ¿con qué sale? Con oración y ayuno. Hermanos, el ayuno causa dos efectos muy importantes. Primero, aumenta la fe. Por vuestra poca fe, les dice en el versículo 20. El ayuno, ¿cómo es que aumenta la fe? Porque la fe viene por el oír, y no oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Y un día entero consagrado a la palabra de Dios, obviamente aumenta la fe. El ayuno aumenta la fe, pero tiene un efecto que no esperábamos. Quebranta males que la oración por sí sola no puede. Hay muchos que se distraen acá hablando de los géneros de demonio, ¿no? Que hay géneros que se llaman de una forma, de otra. A nosotros no nos incumbe. Hermanos, si llevamos una vida de oración, pero la complementamos con el ayuno, no vamos a tener que preocuparnos si este es un género de un demonio de tal clase. El Señor ni nos manda eso, ni nos dice cuáles son los géneros de demonio, no importa. Solamente nos aclara, hay géneros de demonios que no salen, ¿sí?, si no es con ayuno y oración. Hermanos, hay deseos pecaminosos y pasiones contra las que luchamos y oramos y seguimos, y Señor, quítame esto y ayúdame a resistir esta tentación, pero siguen firmes, y siguen ahí, y siguen firmes en nuestra vida, y nos llevan una y otra vez al pecado, y seguimos, pero Señor, quiero cambiar, y seguimos, y sigue, y por más que intentamos no podemos. Bueno, acá está el porqué, porque hay ataques espirituales del enemigo que solo se pueden enfrentar y vencer por medio del ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ¿recuerdan la enseñanza del hermano Alejandro el día sábado y domingo sobre las murallas? Y les pregunto, ¿recuerdan la reflexión que di yo sobre la edificación del templo de Esdras? Bueno, nosotros no nos pusimos de acuerdo para nada, fue realmente del Señor. Pero fíjense esta enseñanza de la que anoche me estaba dando cuenta mientras preparaba esto. Así como Esdras edificó el templo
para la adoración, ¿sí?, debemos edificar nuestra vida espiritual con la oración y la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el templo, es el lugar donde nos reunimos con el Señor, en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Pero mientras los muros de la ciudad estén derribados, estamos mucho más expuestos ante los ataques del enemigo. El templo, el lugar de adoración, es esencial para tener una vida espiritual. Pero el muro es esencial para que esa vida espiritual perdure y no sea destruida por los ataques del enemigo. Ese muro es el ayuno. Para el pueblo de Israel levantar ese muro fue pesado, cansador y requirió el doble de esfuerzo, porque edificaban preparados para la batalla. Recordemos lo que contó el hermano. Estaban con una mano en la pala y con la otra en la espada, agarrada por si los atacaban por la espalda, con miedo, peleando con sus propios deseos, con sus propias pasiones y con su miedo tal vez a que ser atacado, pero seguían esforzándose. Pero una vez levantado ese muro, ya podían vivir en paz dentro de esos muros y solo salir a la batalla cuando era necesario. Hermanos, nuestra vida cristiana sin ayuno está mucho más expuesta a los embates del enemigo. Y es por eso que el mínimo ataque nos desestabiliza. ¿Sí? Esta es una tarea solo apta para los más esforzados y valientes, como esos hombres que estaban levantando los muros, cargando piedras pesadas, pero no se sacaban la espada de la cintura o de la espalda o de donde sea que lo tuvieran, la tenían a mano. Eso quiere decir, no es que tenían una mano agarrando la espada, o sea, la tenían ahí, al lado, y la espada es pesada, y la llevaban arrastrando, a donde iban, que ya sabemos que la espada representa la palabra de Dios, pero no dejaban de edificar los muros. Solamente los más esforzados y valientes pueden llevar a cabo esta tarea. Hermanos, los invito a que levantemos los muros de nuestra ciudad si queremos que siga en pie y no sea atacada innecesariamente. Puede que nos parezca una práctica dura, puede que nos parezca algo cansador, y como ya les aclaré, es opcional y voluntario. Esto no es un mandamiento de Dios, esto es un tesoro escondido en la palabra de Dios, que si lo sabemos aprovechar, nos vamos a volver ricos espiritualmente, verdaderamente ricos espiritualmente. Que el Señor les bendiga y que esta palabra les haya hablado como me habló a mí, porque verdaderamente el Señor me habló a mí. Como siempre lo digo, cuando yo preparo este mensaje para ustedes, a mí me habla el Señor, a mí me confronta. Así que preparemos nuestros corazones, aquellos a los cuales tal vez ya hayan resistido hasta el final de esta enseñanza, aquellos que hayan dicho, quiero saber de qué se trata, a pesar de que yo no necesito, o yo creo que no necesito el ayuno. Si usted escuchó esta enseñanza hasta el final y usted está interesado en hacer esta práctica, hermano, vamos a encontrar un tesoro inmenso en ella. Amén. Dios les bendiga grandemente.